El silencio de la madrugada se rompió con un golpe seco en la puerta. Nadie esperaba visitas a esas horas, mucho menos en un vecindario donde la asociación de propietarios vigilaba cada movimiento como si fueran guardianes de un imperio. Cuando abrimos, lo vimos, un ser extraño, alto, con ojos que parecían contener siglos de dolor. No vino con armas ni amenazas. Solo traía un cuerpo pequeño envuelto en un manto oscuro, su cachorro, muerto, y lo reclamaba con una dignidad que nos dejó helados. Fue en ese instante que entendimos que aquello no era un simple encuentro. Era el inicio de una historia de venganza, de dolor compartido, de humanidad puesta a prueba. Y pensé, caramba, esto va en serio. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El extraterrestre no hablaba nuestro idioma, pero sus gestos eran claros. Señalaba el cuerpo de su cachorro, lo acariciaba con una ternura que nos partía el alma. Mi madre, siempre sensible, se acercó con lágrimas en los ojos. «Es igual que nosotros», murmuró. «Siente el mismo dolor». Pero la asociación de propietarios no lo veía así. Clara, la presidenta, apareció con su séquito, con esa sonrisa falsa que usaba para disfrazar su veneno. «Esto es inaceptable», dijo. «No podemos permitir que criaturas ajenas traigan sus problemas aquí. Este barrio tiene reglas». Las palabras fueron como cuchillos. El extraterrestre no entendía, pero percibía el rechazo. Sus ojos se llenaron de rabia contenida. Mi padre dio un paso adelante. «No somos monstruos», dijo con voz firme. «Este ser ha perdido a su hijo, y lo único que pide es dignidad. ¿Qué clase de humanos seríamos si se la negamos?» El silencio fue pesado. Algunos vecinos miraban con incomodidad, otros bajaban la cabeza. Clara frunció el ceño. «Las reglas son claras. No se permiten cuerpos, no se permiten rituales extraños. Si lo dejamos pasar, mañana cualquiera hará lo que quiera». Era la voz de la asociación, fría, arrogante, incapaz de ver más allá de sus propias normas. El extraterrestre se arrodilló, sosteniendo el cuerpo de su cachorro. Sus ojos brillaban con un dolor que no necesitaba traducción. Mi madre se inclinó a su lado, tocó el manto y murmuró: «Lo entiendo. Nosotros también hemos perdido». Fue un gesto pequeño, pero fue el inicio de algo más grande. La tensión creció. Clara ordenó que se retirara, que abandonara el barrio. «Esto no es su lugar», dijo con dureza. Pero el extraterrestre no se movió. Se quedó allí, con la dignidad de quien sabe que la justicia está de su lado. Y nosotros, por primera vez, sentimos que la asociación había cruzado una línea. Esa noche, el dolor del extraterrestre se mezcló con el nuestro. No era solo su cachorro. Era nuestra propia historia de pérdidas, de humillaciones, de reglas absurdas que nos habían hecho llorar. Y en ese dolor compartido nació algo nuevo, la certeza de que no podíamos seguir siendo víctimas. El comandante de nuestra familia, mi padre, lo dijo claro. Ellos creen que pueden dictar cada aspecto de nuestras vidas. Lo que no saben es que cada golpe que nos dan nos hace más fuertes. Este ser vino a reclamar a su hijo, y nosotros vamos a reclamar nuestra dignidad. Y cuando todo termine, gritaremos juntos: «Joder, por fin». El rugido que salió de nuestros pechos no fue literal, pero se sintió en el aire. Era rabia, era orgullo, era humanidad. Clara nos miró con desprecio, pero ya no tenía el mismo poder. El extraterrestre, aunque no entendía nuestras palabras, percibió nuestra fuerza. Y en sus ojos vimos algo que nunca olvidaremos: respeto. El cliffhanger llegó con una carta de la asociación. Clara había decidido que nuestra familia sería sancionada por permitir prácticas indebidas en el vecindario. Era el inicio de una guerra abierta. Una guerra que no solo era contra la asociación, sino contra todo lo que representaba: arrogancia, abuso, indiferencia. El amanecer trajo consigo un aire pesado, como si el barrio entero respirara con dificultad. El extraterrestre seguía allí, sentado en silencio, con el cuerpo de su cachorro envuelto en el manto oscuro. Nadie se atrevía a acercarse, salvo mi madre, que cada tanto le ofrecía agua o simplemente se quedaba a su lado, compartiendo el silencio. Pero la asociación de propietarios no tardó en reaccionar. Clara, la presidenta, apareció con un grupo de vecinos detrás.
todos con esa mirada de superioridad que usaban para disfrazar su miedo. «Esto no puede continuar», dijo Clara, con voz firme. «Este ser no pertenece aquí. Su presencia es una violación de las reglas. Y ustedes, al permitirlo, están desafiando la autoridad de la asociación». Mi padre se levantó, cansado pero firme. «¿Autoridad? ¿Desde cuándo la humanidad se mide por reglas absurdas? Este ser ha perdido a su hijo. Lo único que pide es dignidad. ¿Qué clase de monstruos seríamos si se la negamos?» El silencio fue incómodo. Algunos vecinos bajaron la mirada, otros murmuraron entre sí, pero Clara no cedió. «Las reglas existen para mantener el orden. Si dejamos pasar esto, mañana cualquiera traerá sus problemas aquí. No podemos permitirlo». El extraterrestre no entendía las palabras, pero entendía el tono. Sus ojos se llenaron de rabia contenida, de dolor que no encontraba salida. Mi madre lo miró y murmuró: «Lo siento, ellos no entienden». Fue un gesto pequeño, pero fue suficiente para que le inclinara la cabeza en señal de respeto. El hostigamiento comenzó esa misma tarde. Cartas de advertencia llegaron a nuestra puerta, firmadas por la asociación. Multa por permitir prácticas indebidas. Sanción por alterar la armonía del vecindario. Cada papel era un golpe, cada firma un recordatorio de que Clara no iba a detenerse. Mi hermano, más joven, explotó de rabia. «¿Qué les pasa? ¿No ven que esto es dolor real? Que no se trata de reglas, sino de humanidad?» Mi padre lo calmó, aunque sus propios ojos ardían de furia. «Ellos creen que tienen todo el poder. Lo que no saben es que cada golpe que nos da nos hace más fuertes». El dolor familiar se intensificaba. Mi madre lloraba en silencio cada noche, pensando en el cachorro muerto y en la dignidad negada. Elena, nuestra vecina más cercana, vino a visitarnos y dijo: «Lo que están haciendo es cruel. No es solo contra él, es contra todos nosotros». Sus palabras nos dieron fuerza, pero también nos recordaron lo solos que estábamos. El extraterrestre permanecía en silencio, pero su presencia era un desafío constante para la asociación. Clara lo veía como una amenaza, como un símbolo de desobediencia, y cada día enviaba nuevas cartas, nuevas sanciones, nuevas formas de humillarnos. Era un hostigamiento calculado, diseñado para quebrarnos. Pero lo que Clara no entendía era que ese dolor nos unía más. Cada carta que llegaba era leída en voz alta, y en lugar de rendirnos, nos mirábamos con más fuerza. «No vamos a ceder», decía mi padre. «No vamos a dejar que nos quiebren». El extraterrestre empezó a notar esa unión. Aunque no entendía nuestras palabras, veía nuestros gestos, nuestras miradas, y en sus ojos apareció algo nuevo: esperanza. Era como si hubiera descubierto que la humanidad no era solo reglas y arrogancia, sino también compasión y resistencia. El hostigamiento se volvió más agresivo. Clara convocó una reunión comunitaria, anunciando que nuestra familia sería sancionada públicamente. «Debemos dar ejemplo», dijo. «No podemos permitir que la desobediencia se extienda». Era un espectáculo cruel, diseñado para humillarnos frente a todos. Mi madre temblaba, mi hermano gritaba de rabia, y yo sentía que el mundo se nos venía encima. Pero mi padre, con calma, dijo: «Si quieren guerra, la tendrán cara a cara». Sus palabras fueron un rugido silencioso, un recordatorio de que no íbamos a rendirnos. El dolor seguía ahí. Claro, cada sanción era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de lo que nos querían arrebatar, pero también era un recordatorio de por qué luchábamos. Elena escribió en su cuaderno: «Ellos creen que somos débiles». Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante. Esa noche, mientras el extraterrestre acariciaba el cuerpo de su cachorro, mi madre se sentó a su lado y murmuró: «No está solo. Nosotros tampoco lo estamos». Fue un gesto pequeño, pero fue el inicio de algo más grande. El cliffhanger llegó con una carta final de la asociación. Reunión obligatoria mañana. Se discutirán las sanciones contra la familia Martínez. Era el inicio de una guerra abierta, un enfrentamiento público que marcaría un antes y un después. La reunión obligatoria convocada por Clara fue el detonante. El salón comunitario estaba lleno de vecinos, algunos curiosos, otros incómodos, y unos cuantos con esa mirada de complicidad silenciosa que delataba miedo.
En el centro, Clara con sus papeles, lista para humillarnos públicamente. El extraterrestre permanecía afuera, sentado con el cuerpo de su cachorro, como un recordatorio vivo de lo que estaba en juego. Mi madre temblaba, mi hermana apretaba los puños, y yo sentía que el aire se volvía más pesado con cada palabra de Clara. La familia Martínez ha violado las reglas de la asociación, dijo con voz fría. Han permitido prácticas indebidas, han desafiado la autoridad y han puesto en riesgo la armonía del vecindario. Deben ser sancionados. El murmullo fue inmediato. Algunos vecinos asentían, otros bajaban la cabeza. Pero mi padre se levantó despacio, con calma, y dijo, «No estamos aquí para que nos juzguen. Estamos aquí para que escuchen. Este ser ha perdido a su hijo. Lo único que pide es dignidad. ¿Qué clase de humanos seríamos si se la negamos?» El silencio fue absoluto. Clara frunció el ceño, intentando recuperar el control. «Las reglas son claras», insistió. «No podemos permitir excepciones». Pero mi padre no se detuvo. «Las reglas no pueden estar por encima de la humanidad. No pueden estar por encima del dolor. Y lo que ustedes están haciendo es ilegal, es cruel y es inhumano». El murmullo se convirtió en un murmullo nervioso. Algunos vecinos empezaron a mirarse entre sí, sorprendidos por la firmeza de mi padre. Clara perdió la sonrisa. «¿Está amenazando a la asociación?», preguntó con voz tensa. Mi padre dio un paso adelante. «No es una amenaza, es una promesa. Ustedes pensaron que éramos débiles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante». La tensión era insoportable. Mi madre levantó la cabeza por primera vez y dijo con voz firme, «Nos han hecho llorar, nos han humillado, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero aquí estamos. No nos vamos a rendir». Mi hermano, temblando, añadió, «Y no estamos solos. Ustedes creen que tienen todo el poder, pero lo que tienen es miedo. Miedo de que alguien los enfrente». El salón se quedó en silencio. Clara intentó recuperar el control, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. «Esto es inaceptable. La asociación no tolerará este tipo de comportamiento». Mi padre sonrió, una sonrisa cansada pero llena de desafío. «Pues prepárense, porque lo que no vamos a tolerar es que nos sigan pisoteando». La reunión terminó en caos. Algunos vecinos se levantaron y se fueron, otros murmuraban entre sí, y Clara salió furiosa, con los papeles en la mano. Nosotros salimos juntos, con la cabeza en alto. Por primera vez en semanas, no nos sentimos víctimas. Nos sentimos luchadores. Y aunque sabíamos que la guerra apenas comenzaba, también sabíamos que habíamos dado el primer golpe. Esa noche, en casa, la tensión se transformó en algo distinto. Mi madre sonrió mientras servía la cena, mi hermano habló más de lo habitual, y mi padre parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me sentí orgulloso, orgulloso de mi familia, orgulloso de haber enfrentado a quienes nos querían destruir. No habíamos ganado todavía, pero habíamos demostrado que no éramos débiles. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El extraterrestre, sentado afuera, nos miró con esos ojos llenos de dolor. Pero cuando vio que regresábamos juntos, con la cabeza en alto, inclinó la cabeza en señal de respeto. Era como si hubiera entendido que su lucha y la nuestra eran la misma, que su dolor y nuestro orgullo estaban unidos. El barrio seguía igual por fuera, pero dentro de nuestra casa todo había cambiado. Ya no éramos los vecinos acosados. Éramos la familia que se había levantado contra la asociación. Y aunque sabíamos que vendrían más ataques, más cartas, más intentos de quebrarnos, también sabíamos que estábamos listos, porque el gigante ya no dormía. El gigante estaba despierto, y no había vuelta atrás. El cliffhanger llegó esa misma semana. Una nueva carta, más agresiva que todas las anteriores, llegó a nuestra puerta. No era una multa, no era una advertencia. Era una notificación legal. Clara había conseguido que la asociación presentara cargos formales contra nosotros. El papel decía que, si perdíamos, podríamos perder la casa. Mi madre lo leyó en silencio. Mi hermano gritó de rabia, y mi padre apretó el cuaderno contra el pecho. Yo lo miré y entendí que la batalla había escalado. Ya no era solo un juego de poder. Era una guerra abierta.
La notificación legal que Clara envió fue como una bomba en nuestra casa. No era ya una multa absurda ni una advertencia escrita con tono arrogante. Era un documento oficial, con sellos y firmas, que decía que la Asociación de Propietarios había iniciado un proceso contra nosotros. El cargo era claro: violaciones graves y repetidas de las normas comunitarias. Y la amenaza era aún más brutal. Si perdíamos, podríamos perder la casa. Mi madre se desplomó en la silla al leerlo. Perder la casa, todo lo que hemos construido. Su voz era un susurro quebrado. Mi hermano golpeó la mesa con rabia. Esto es una locura. No pueden hacer eso. Pero podían. Clara había conseguido llevar el conflicto a un nivel que ninguno de nosotros había imaginado. El extraterrestre, sentada afuera con el cuerpo de su cachorro, parecía entender que algo grave había ocurrido. Nos miraba con esos ojos llenos de dolor, como si compartiera nuestra angustia. Y en cierto modo, lo hacía. Su pérdida y la nuestra se habían entrelazado en un mismo hilo de injusticia. El comandante de nuestra familia, mi padre, se encerró en su estudio con el cuaderno lleno de notas y pruebas. Pasó horas revisando documentos, buscando lagunas legales, tratando de entender cómo defendernos. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero también una chispa de determinación. No vamos a rendirnos, dijo. Ellos creen que nos van a aplastar. Lo que no saben es que cada golpe que nos dan nos hace más fuertes. La tensión en casa era insoportable. Mi madre apenas dormía. Mi hermano caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y yo sentía que el aire se volvía más pesado cada día. Pero en medio de ese dolor, también había algo nuevo: unión. Nos mirábamos con más fuerza, nos hablábamos con más sinceridad, nos sosteníamos unos a otros. Era como si la amenaza de perderlo todo nos hubiera recordado lo que realmente importaba. La asociación no se detuvo. Clara convocó otra reunión comunitaria, esta vez con un tono aún más agresivo. La familia Martínez ha desafiado nuestra autoridad, dijo frente a todos. Han permitido prácticas indebidas, han traído caos al vecindario, y ahora deben enfrentar las consecuencias legales. Su voz era fría, calculada, diseñada para humillarnos públicamente. Pero mi padre no se quedó callado. Se levantó despacio, con calma, y dijo: no estamos aquí para que nos humillen. Estamos aquí para que escuchen. Ustedes han excedido su autoridad. Han acosado a mi familia. Han violado nuestra privacidad. Y ahora quieren arrebatarnos nuestra casa. Pero no lo vamos a permitir. Tenemos pruebas. Y si quieren seguir con esto, nos veremos en un tribunal. El murmullo fue inmediato. Algunos vecinos se miraron entre sí, sorprendidos por la firmeza de mi padre. Clara perdió la sonrisa. Tribunal, está amenazando la asociación. Mi padre la miró fijamente. No es una amenaza, es una promesa. Ustedes pensaron que éramos débiles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante. El silencio fue absoluto. Mi madre levantó la cabeza y dijo con voz firme: nos han hecho llorar, nos han humillado, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero aquí estamos. No nos vamos a rendir. Mi hermano, temblando, añadió: y no estamos solos. Ustedes creen que tienen todo el poder, pero lo que tienen es miedo. Miedo de que alguien los enfrente. La reunión terminó en caos. Algunos vecinos se levantaron y se fueron, otros murmuraban entre sí, y Clara salió furiosa, con los papeles en la mano. Nosotros salimos juntos, con la cabeza en alto. Por primera vez en semanas, no nos sentimos víctimas, nos sentimos luchadores. Y aunque sabíamos que la guerra apenas comenzaba, también sabíamos que habíamos dado el primer golpe. Esa noche, en casa, la tensión se transformó en algo distinto. Mi madre sonrió mientras servía la cena, mi hermana habló más de lo habitual, y mi padre parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me sentí orgulloso, orgulloso de mi familia, orgulloso de haber enfrentado a quienes nos querían destruir. No habíamos ganado todavía, pero habíamos demostrado que no éramos débiles. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El extraterrestre, sentado afuera, nos miró con esos ojos llenos de dolor. Pero cuando vio que regresábamos juntos, con la cabeza en alto, inclinó la cabeza en señal de respeto.
Era como si hubiera entendido que su lucha y la nuestra eran la misma, que su dolor y nuestro orgullo estaban unidos. El cliffhanger llegó con una nueva carta, más agresiva que todas las anteriores. No era solo una notificación legal, era una orden de inspección. La asociación había conseguido permiso para entrar en nuestra casa y revisar cada rincón. Buscaremos pruebas de sus violaciones, decía el documento. Mi madre lo leyó en silencio, mi hermano gritó de rabia, y mi padre apretó el cuaderno contra el pecho. Yo lo miré y entendí que la batalla había escalado aún más. Ya no era solo un juego de poder, era una guerra abierta, y la próxima ofensiva sería dentro de nuestro propio hogar. La orden de inspección fue el golpe más duro que habíamos recibido hasta entonces. No era solo un papel con amenazas, era la invasión directa a nuestro hogar, el lugar donde guardábamos recuerdos, fotos, cartas, todo lo que nos hacía sentir seguros. Clara había conseguido que la asociación tuviera permiso para entrar y revisar cada rincón, buscando pruebas de nuestras violaciones. Mi madre se derrumbó al leerlo. Van a entrar aquí, van a tocar nuestras cosas. Su voz era un hilo quebrado. Mi hermano golpeó la pared con rabia. Esto es demasiado. No tienen derecho. Pero Clara lo había conseguido. Y lo peor era que algunos vecinos, por miedo o conveniencia, estaban dispuestos a acompañarla en esa inspección. El extraterrestre, sentado afuera con el cuerpo de su cachorro, nos miraba con esos ojos llenos de dolor. Parecía entender que algo terrible estaba por ocurrir. Se levantó, dio un paso hacia la puerta y se detuvo. No podía entrar, no podía defendernos, pero su presencia era un recordatorio de que no estábamos solos. El día de la inspección llegó. Clara apareció con 2 miembros de la asociación y un inspector legal. Entraron con esa arrogancia que los caracterizaba, mirando cada rincón como si fueran dueños de nuestra vida. Buscaremos pruebas de sus violaciones, dijo Clara con una sonrisa fría. Y cuando las encontremos, perderán esta casa. Mi padre los enfrentó con calma. No encontrarán nada. Lo único que tenemos aquí es nuestra dignidad, y eso no pueden arrebatárnosla. Pero Clara no escuchaba. Revisaron cajones, abrieron armarios, miraron debajo de las camas. Cada gesto era una humillación, cada mirada un recordatorio de que nos querían destruir. La traición más dura llegó cuando descubrimos que uno de nuestros vecinos, alguien que siempre había compartido cenas y risas con nosotros, había entregado información a Clara. Ellos guardan cosas indebidas, había dicho, y eso fue lo que permitió la inspección. Mi madre lloró al enterarse. ¿Cómo pudieron? Eran nuestros amigos. El dolor fue insoportable. No era solo la asociación, era la traición de quienes creíamos cercanos. Era la certeza de que algunos preferían protegerse a sí mismos antes que defender lo justo. Mi hermano gritó de rabia. Mi padre apretó los dientes, y yo sentí que el mundo se nos venía abajo. Clara encontró una caja con cartas y dibujos que mi madre había guardado. Eran recuerdos de los caídos, de vecinos que habían sufrido bajo las reglas absurdas de la asociación. Esto es prueba de su desobediencia, dijo con voz fría. Han documentado lo que no debía ser documentado. Esto es suficiente para iniciar el proceso de desalojo. Mi madre se lanzó hacia la caja, llorando. Son recuerdos, no son pruebas. Pero Clara no cedió. Son evidencia de su rebeldía. Y eso es suficiente. El extraterrestre, desde afuera, golpeó la puerta con fuerza. No entendía las palabras, pero entendía la injusticia. Sus ojos brillaban con rabia contenida, con dolor que no encontraba salida. Era como si su propia pérdida se mezclara con la nuestra, como si su cachorro muerto y nuestra casa amenazada fueran parte de la misma herida. El comandante de nuestra familia, mi padre, se levantó con calma y dijo, «Nos quieren destruir desde dentro. Nos quieren arrebatar lo que somos. Pero no lo vamos a permitir. Ustedes creen que tienen todo el poder. Lo que tienen es miedo. Y lo que han hecho hoy es despertar nuestra rabia más profunda». El silencio fue pesado. Clara intentó mantener la sonrisa, pero sus ojos delataban incomodidad. «Esto no es rabia», dijo. «Esto es derrota». Pero mi padre la miró fijamente y murmuró. «No, esto es el inicio de su caída». La inspección terminó con la caja confiscada y una nueva amenaza.
El proceso de desalojo comenzaría en cuestión de días. Mi madre lloraba, mi hermano gritaba, y yo sentía que todo se nos escapaba de las manos. Pero en medio de ese dolor, también había algo nuevo: determinación. Esa noche, nos reunimos en la sala. Mi padre puso el cuaderno sobre la mesa y dijo: ellos creen que nos han derrotado. Lo que no saben es que cada traición, cada pérdida, cada lágrima se convierte en fuerza. Somos la unidad de nuestra propia dignidad, y no vamos a caer. El extraterrestre se acercó a la ventana y nos miró. Sus ojos brillaban con respeto. Era como si hubiera entendido que nuestra lucha y la suya eran la misma, que su cachorro muerto y nuestra casa amenazada eran parte de una misma historia de dolor y resistencia. El cliffhanger llegó con una carta final de la asociación. Audiencia obligatoria en 3 días. Se decidirá el desalojo de la familia Martínez. Era el inicio del clímax, el momento en que todo se decidiría. Mi madre apretó la carta contra el pecho, mi hermano gritó de rabia, y mi padre murmuró: «Que vengan. Lo que no saben es que ya estamos listos». La carta de la audiencia fue como un disparo en el pecho. 3 días. Solo 3 días para preparar la defensa, para enfrentar a Clara y a toda la maquinaria de la asociación. Mi madre lloraba en silencio. Mi hermano caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y yo sentía que el aire se volvía más pesado con cada minuto. Pero mi padre, el comandante de nuestra familia, no se quebró. Se levantó con calma, puso el cuaderno sobre la mesa y dijo: «Ya no somos víctimas. Ahora somos cazadores. Y vamos a demostrarlo». El silencio fue absoluto. Mi madre levantó la cabeza, con los ojos rojos pero llenos de fuerza. Mi hermano apretó los puños y murmuró: «¿Cómo? ¿Cómo vamos a ganar contra ellos?». Mi padre sonrió, una sonrisa cansada pero llena de determinación. «Con lo único que nunca podrán arrebatarnos, nuestra unión». La organización comenzó esa misma noche. Revisamos cada documento, cada carta, cada sanción absurda que Clara nos había enviado. Mi padre anotaba todo en su cuaderno, construyendo un mapa de injusticias. Cada golpe que nos dieron es ahora una prueba contra ellos, decía. Cada humillación es un arma que vamos a usar. El extraterrestre, sentado afuera con el cuerpo de su cachorro, nos miraba con esos ojos llenos de respeto. Aunque no entendía nuestras palabras, percibía nuestra fuerza, y en sus gestos vimos algo nuevo: apoyo. Era como si hubiera decidido que su dolor y el nuestro eran parte de la misma batalla. Los aliados empezaron a aparecer. Elena, nuestra vecina más cercana, llegó con una carpeta llena de documentos. «He guardado cartas, fotos, pruebas de cómo Clara ha abusado de todos nosotros», dijo. «No están solos». Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con orgullo. Mi madre la abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias. Esto significa más de lo que imaginas». Otros vecinos, tímidos al principio, comenzaron a acercarse. Algunos traían testimonios, otros ofrecían apoyo moral. «Estamos cansados de vivir con miedo», dijo un hombre mayor. «Ustedes tuvieron el valor de enfrentarse. Ahora es nuestro turno». Era como si el gigante que dormía en el barrio hubiera despertado. La preparación fue meticulosa. Mi padre organizó reuniones nocturnas, revisando cada detalle, cada estrategia. Miguel, nuestro vecino veterano, enseñaba a los más jóvenes cómo hablar con firmeza, cómo no dejarse intimidar en la audiencia. Elena recopilaba pruebas, mi hermano redactaba testimonios, y mi madre, aunque agotada, se encargaba de mantenernos unidos. El extraterrestre observaba todo en silencio. Una noche, se levantó y colocó el cuerpo de su cachorro frente a nuestra puerta, como un símbolo. No necesitaba palabras. Su gesto decía todo: estaba con nosotros. Su dolor era nuestra bandera. La asociación no se detuvo. Clara envió nuevas cartas, nuevas amenazas, intentando quebrarnos antes de la audiencia. «Su derrota es inevitable», decía. «La justicia está de nuestro lado». Pero cada carta era leída en voz alta, y en lugar de rendirnos, nos mirábamos con más fuerza. «No vamos a ceder», decía mi padre. «No vamos a dejar que nos quiebren». El orgullo humano se manifestaba en gestos pequeños pero poderosos. Mi hermano pintó un sol en la puerta. Elena escribió «La tierra resiste» en una pared.
y mi madre colocó fotos de los caídos en la sala, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Cada gesto era una chispa, y juntos formaban un fuego que no podía apagarse. La organización también era emocional. Cada noche compartíamos historias, recuerdos, bromas. El dolor seguía ahí, claro, pero ya no era un peso que nos aplastaba. Era un fuego que nos mantenía vivos. El comandante lo entendía mejor que nadie. Cada uno de ustedes lleva en el pecho más que un uniforme. Llevan la dignidad de la humanidad. Y eso es lo que ellos nunca podrán destruir. Los aliados empezaron a enviar mensajes de apoyo, cartas de otras colonias, palabras de ánimo de vecinos lejanos. Gracias por enfrentarse, decía una carta. Su lucha es nuestra lucha. Mi madre la leyó en voz alta, con lágrimas en los ojos. No estamos solos, murmuró. El gigante estaba despierto. Ya no éramos solo una familia acosada. Éramos el corazón de una resistencia que se extendía más allá del barrio. Clara había cometido el peor error de cálculo, pensar que podía aplastarnos con reglas absurdas. Lo que había hecho era encender un fuego que se extendía más allá de las estrellas. Esa noche, mi padre reunió a todos y dijo, «Estamos listos. Ellos creen que nos van a destruir. Lo que no saben es que ya hemos decidido nuestro destino. Y cuando todo termine, gritaremos juntos, «Joder, por fin». El rugido que salió de nuestros pechos no fue literal, pero se sintió en el aire. Era rabia, era orgullo, era humanidad. Y en ese momento, los alienígenas y la asociación cometieron el peor error de cálculo, pensar que podían quebrarnos con traiciones. Lo que habían hecho era despertar al gigante. El cliffhanger llegó con una nueva carta oficial. Audiencia mañana. Se decidirá el desalojo de la familia Martínez. Mi madre apretó la carta contra el pecho, mi hermano gritó de rabia, y mi padre murmuró, «Que vengan. Lo que no saben es que ya estamos listos para la venganza». El día de la audiencia amaneció con un silencio extraño, como si el barrio entero contuviera la respiración. El salón comunitario estaba lleno, vecinos curiosos, miembros de la asociación, y Clara al frente, con esa sonrisa venenosa que usaba para disfrazar su arrogancia. En sus manos llevaba la carpeta con las supuestas pruebas contra nosotros. Afuera, el extraterrestre permanecía sentado, con el cuerpo de su cachorro envuelto en el manto oscuro, como un símbolo de todo lo que estaba en juego. Mi madre temblaba, mi hermano apretaba los puños, y yo sentía que el aire se volvía más pesado con cada minuto. Pero mi padre, el comandante de nuestra familia, se levantó con calma, con el cuaderno en la mano, y dijo, «Hoy no somos víctimas. Hoy somos la voz de la humanidad, y ellos van a escucharnos». El juez comunitario abrió la sesión. Clara habló primero, con voz firme y calculada. La familia Martínez ha violado las reglas de la asociación. Han permitido prácticas indebidas, han desafiado la autoridad y han puesto en riesgo la armonía del vecindario. Por eso pedimos su desalojo. Sus palabras resonaron como cuchillos, pero no nos quebraron. Mi padre se levantó despacio, con calma, y dijo, «No estamos aquí para que nos humillen. Estamos aquí para que escuchen. La asociación ha excedido su autoridad. Nos han acosado, nos han violado la privacidad, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero tenemos pruebas, y hoy vamos a demostrarlo». El silencio fue absoluto. Mi madre levantó la cabeza y dijo con voz firme, «Nos han hecho llorar, nos han humillado, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero aquí estamos. No nos vamos a rendir». Mi hermano, temblando, añadió, «Y no estamos solos. Ustedes creen que tienen todo el poder, pero lo que tienen es miedo. Miedo de que alguien los enfrente». Elena, nuestra vecina más cercana, se levantó con una carpeta llena de documentos. «He guardado cartas, fotos, pruebas de cómo Clara ha abusado de todos nosotros», dijo. «No están solos». Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con orgullo. Otros vecinos comenzaron a levantarse, uno por uno, ofreciendo testimonios, pruebas, palabras de apoyo. Era como si el gigante que dormía en el barrio hubiera despertado. Clara perdió la sonrisa. «Esto es inaceptable», dijo con voz tensa. «La asociación no tolerará este tipo de comportamiento».
Pero el juez comunitario la interrumpió. Lo que no podemos tolerar es el abuso de poder. Las pruebas son claras. La asociación ha excedido su autoridad, y la familia Martínez no será desalojada. El silencio fue seguido por un murmullo de sorpresa. Clara se quedó paralizada, con los papeles en la mano. Mi madre lloró de alivio, mi hermano gritó de alegría, y yo sentí que el mundo se iluminaba. Mi padre levantó el cuaderno y dijo: «Hoy demostramos quiénes somos. Hoy demostramos que la humanidad no se rinde. Y hoy, por fin, se hizo justicia». El rugido que salió de nuestros pechos fue ensordecedor. No era miedo, era orgullo. No era desesperación, era humanidad. Elena abrazó a mi madre, mi hermano levantó la bandera pintada, y el extraterrestre, desde afuera, inclinó la cabeza en señal de respeto. Sus ojos brillaban con algo nuevo, esperanza. Clara salió furiosa, con los papeles en la mano, pero ya no tenía el mismo poder. La asociación había sido derrotada. El barrio había despertado, y nosotros, por primera vez en semanas, nos sentimos libres. Esa noche, en casa, la tensión se transformó en alegría. Mi madre sonrió mientras servía la cena, mi hermano habló más de lo habitual, y mi padre parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me sentí orgulloso, orgulloso de mi familia, orgulloso de haber enfrentado a quienes nos querían destruir. No habíamos ganado solo para nosotros, habíamos ganado para todos. El extraterrestre se acercó a la puerta y nos miró. Sus ojos brillaban con respeto. Era como si hubiera entendido que su lucha y la nuestra eran la misma, que su cachorro muerto y nuestra casa defendida eran parte de una misma historia de dolor y resistencia. Mi madre se inclinó hacia él y murmuró: «No está solo. Nosotros tampoco lo estamos». Fue un gesto pequeño, pero fue el inicio de algo más grande. El rugido humano había paralizado el miedo de quienes se creían invencibles. Y ese rugido, resonando en cada rincón del barrio, fue la verdadera victoria. Esa noche, mientras mirábamos las estrellas desde el porche improvisado, mi padre murmuró: «Esto apenas comienza. La tierra ya no es víctima. Ahora somos cazadores». El silencio se llenó de orgullo. Y en ese momento, todos pensamos lo mismo. Joder, por fin, el clímax, la justicia final, el grito de alivio y orgullo que marca el desenlace. La saga de 7 partes está completa, con el arco de dolor, resistencia y venganza culminando en ese momento de catarsis. 1. El gancho emocional, la llegada del extraterrestre y el inicio del conflicto. 2. El dolor familiar, la arrogancia de la asociación de propietarios y el hostigamiento creciente. 3. La resistencia silenciosa, la unión y el despertar del orgullo humano. 4. El enfrentamiento público, la humillación y la primera contraofensiva. 5. La traición más dura, la amenaza de perderlo todo. 6. El despertar del gigante, la organización y los aliados inesperados. 7. El clímax, la justicia final y el grito de alivio. Joder, por fin. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.